Muy buenas tardes, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos, ¿sí?, a través de este medio. Sabemos que Dios está sentado en su trono, ¿sí? Él tiene el control de todas las cosas y Él ha permitido esta pandemia por algún motivo, ¿sí? Me deseo que el Señor les pueda bendecir a cada uno en el lugar en que Dios les ha puesto. Qué bueno sería ver en estos tiempos familia sana, ¿sí? Hay muchas familias tóxicas, ¿sí? Pero Dios desea que nuestra familia sea una familia sana, ¿sí? Y los hermanos me han propuesto, ¿sí?, que pueda compartir el tema de la santidad y la unidad en tiempos de pandemia, ¿sí? Así que vemos, queridos, que en este tiempo estamos viviendo muchos de nosotros como distanciados, ¿sí?, de muchos grupos sociales, ¿sí? Y nosotros a veces no tomamos conciencia de la importancia que tienen los grupos sociales en nuestras vidas, ¿sí? Ahora nos queda convivir con el grupo social primario, que podemos llamarlo como familia, los amigos cercanos, ¿sí?, en la cual estamos conviviendo todos los días. Pero por ahí vemos, ¿sí?, algunos grupos que llamamos pirañas, que son arrebatadores, que comienzan a robar, otros grupos que llamamos manadas, que hacen actos de violación, actos sexuales. Tenemos las pandillas, ¿sí?, en las cuales hacen actos de violencia, de vandalismos, pero también tenemos otros grupos de amigos más cercanos a nosotros, en las cuales se juntan, la gran juntada, para el asado, para el fútbol, para una fiesta, para un té o un café, ¿sí?, pero poniendo en riesgo nuestras vidas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esto puede afectar nuestra vida de santidad, ¿sí? Hermanos, Dios nos ha creado para que vivamos en sociedad, ¿sí? Necesitamos de un otro, ¿sí? Es muy importante porque a través de ellos nosotros nos realizamos como personas, ¿sí? En San Juan, en el capítulo 17, versículo 15, el Señor Jesucristo dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que no es la intención del Señor de sacarnos de la sociedad, ¿sí?, sino tenemos que estar en la sociedad para trabajar, ¿sí?, para estudiar, para comprar, vender, ¿sí? Necesitamos estar en sociedad, pero dice el Señor, dice que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene un poder. Los grupos tienen poder, ya sea para el bien o para el mal, ¿sí? Pero el grupo nos da seguridad, el grupo nos da fuerza y nos ayuda a sentirnos a gusto con nosotros mismos. El riesgo es que nos condiciona, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hicimos cosas que nunca pensamos hacer? Pero el grupo nos empujó, ¿sí?, nos llevó a hacer un acto que va en contra de los principios de la palabra de Dios, que va en contra de Dios. Así que vemos entonces cómo el grupo nos orienta, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nos ayuda a enfrentarnos a la adversidad y el grupo confirma así nuestra identidad. Por eso es importante saber a qué grupo perteneces, ¿sí? Seguramente tienes en mente, ¿sí?, algún grupo que dice: yo me identifico con este grupo de hinchas de un equipo de fútbol, me identifico con este grupo, ¿sí?, y la cual me siento a gusto. Pero quiero que en esta tarde puedas considerar a un grupo importante en la vida social, que es la iglesia. ¿Sí? ¿Has pensado alguna vez? ¿Hay algún beneficio para nosotros el pertenecer a este grupo social? ¿Ella sabías que te da una identidad? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26, él dice: porque todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. ¿Ven? Todos, dice, todos los que pertenecemos a la iglesia somos hijos de Dios. Así que nos juntamos con este grupo, nos identificamos y decimos, soy un hijo de Dios. No solamente este grupo social que llamamos la iglesia nos ayuda en nuestra identidad, sino también nos condiciona a una vida de santidad por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, allí dice la Biblia, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios, dice, respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí? Así que vemos que la obra de santificación es una tarea del Espíritu Santo. ¿Sí? Él nos separa del pecado, nos separa de los actos de mundanalidad. Así que no solamente entonces el grupo nos ayuda a la identidad, nos ayuda a tener una vida de santidad, sino también el grupo que llamamos iglesia, el estar con el grupo nos da seguridad, fuerzas, orienta nuestros pensamientos. ¿Saben por qué? Por la palabra de Dios, que estamos aprendiendo, que estamos estudiando, que estamos conociendo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, le dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros, dice, sin cesar, damos gracias a Dios. Dice, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis, dice, no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ves? Una palabra que es viva, que actúa. Esa palabra actúa es energema, que significa facultad, operación, eficacia. La palabra de Dios está actuando en la vida del creyente, en la vida de la congregación, en la vida de este grupo social que llamamos iglesia, y le da seguridad, le da fuerza, orienta sus pensamientos, pero también este grupo que llamamos iglesia regula nuestra conducta y valor en la adversidad. ¿Saben por qué? Porque tenemos a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo, como nuestro pastor que va adelante y seguimos sus pisadas. Allí el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 21 dice, pues para esto, dice, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Así que vemos entonces al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo, como nuestro modelo, y este grupo social que llamamos iglesia, ¿sí? Al mirarle a Él, nos ayuda a vivir una vida de santidad, una conducta diferente. ¿Sí? Así que no solamente entonces el Espíritu Santo y el Señor y la palabra de Dios está obrando en nuestras vidas para que vivamos una vida de santidad, sino la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo también obra en la unidad, para que nosotros estemos unidos. ¿Sí? Dice allí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que la unidad es obra del Espíritu Santo y nosotros tenemos que guardar esa unidad. Y me encanta lo que dice el apóstol a la iglesia aquí a Éfeso, ¿no? Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Miren qué importancia le da el apóstol Pablo a la actividad de cada miembro, de cada hermano, de cada hermana. Y pensemos en la familia, ¿no? La actividad de la familia
está ayudando para que la iglesia podamos vivir en santidad, podamos vivir en unidad. Miren qué importante es esto, ¿no? Pero en este tiempo de pandemia que nos han alejado de distintos grupos sociales, ¿sí? Algunos están viviendo tiempos de soledad, ¿sí? Tiempos de soledad y debemos estar muy atentos, ¿eh? Hay muchas personas que están en situación de aislamientos, ¿eh? En la cual te está afectando a la persona como individuo, ¿eh? Él lo está viviendo como una situación desagradable, ¿eh? Algunos caen en depresión, reclusión, como resultado de sentirse incapacitado para tener relaciones con los demás. Entonces esta carencia produce vacío, baja la imagen, se sienten excluidos, indeseables, y esta es una situación sumamente peligrosa, ¿sí? Porque al estar alejados de distintos grupos, estar solos y vivir aisladamente y tener esos grandes vacíos, entonces a través de distintos medios, ¿sí? El enemigo puede llenar esos vacíos, ¿sí? Y podemos hacer cosas que no agradan a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la necesidad de estos grupos, ¿sí? Que están en soledad? Ellos necesitan ser animados, necesitan desarrollar una mejor relación, amistades, ¿sí? Una mejor relación con Dios, ¿sí? Poder conocer promesas en las cuales ellos pueden aferrarse, ¿sí? El Salmo 106, versículo 14, es un texto en el cual nos orienta qué puede suceder en estos tiempos de soledad. Dice la Biblia allí, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, ¿sí? Así que miren, en situaciones de soledad nosotros podemos tentar a Dios, podemos pedir cosas que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero un texto de esperanza, de salida, de consuelo, dice el Salmo 25, versículo 16, dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdonas todos mis pecados. Qué bueno es esto, ¿no? Estás viviendo un tiempo así de soledad, de aislamiento, puedes clamar a Dios y decirle, mírame, mírame porque estoy solo, sácame de esta angustia, de esta tristeza, de esta congoja, ¿eh? No quiero estar ahí, vivir estos tiempos de tristeza, ¿sí? Entonces vemos entonces que por un lado hablamos de los grupos, ¿sí? Y por otro lado hablamos de la soledad, ¿sí? Y entonces que de alguna manera, ¿sí? Estas dos situaciones, ¿sí? Están afectando de alguna u otra manera nuestra vida de santidad y nuestra unidad, ¿sí? Pero hoy quisiera desarrollar o seguir desarrollando este tema pensando en 4 grupos de personas de mucho riesgo y que deberíamos tener nuestra mirada o prestar mucha atención. En primer lugar, los mayores. Hay personas mayores que a lo mejor están necesitados de una atención, que nos ocupemos de ellos, ¿sí? Y entonces esto puede afectar a la unidad, ¿sí? Porque pueden caer en la queja, pueden caer en la murmuración, en el chisme, me abandonaron, me descuidan, no sé qué hacer, tengo necesidades, ¿sí? Miren lo que hizo el rey David con Barzillai, un hombre mayor de 80 años. Dice la palabra de Dios, era Barzillai, dice un anciano de 80 años. El rey dijo a Barzillai, dice, pasa conmigo y yo te sustentaré, dice, conmigo en Jerusalén. Dice, más Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más podré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? ¿Para qué? Dice, ¿ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad. El rey dijo, todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. El rey besó a Barzillai y lo bendijo
y él se volvió a su casa. Miren cuán tierno es el rey David. Cuán tierno, un hombre que enfrentó al oso, que enfrentó al león, a Goliat, le dice a este hombre mayor, dice, ven conmigo, yo te voy a sustentar. Pero respetó la decisión de este hombre mayor, lo respetó, porque él dijo, yo quiero volver a mi casa, quiero estar con los míos allí en mi ciudad, ¿no? Y el rey le dije, todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Como diciendo, cuenta conmigo, yo te quiero ayudar. Lo besó y lo bendijo. Qué bueno es esto, ¿no? Otro grupo que sería interesante que prestemos atención son los niños. Allí Jacob, cuando se encuentra con Esaú, él le dice así en Job capítulo 33, versículos 13 y 14, dice, le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos, dice, ¿no? Y entonces dice, ahora mi Señor dice, pase, dice, delante de su siervo. Y dice, y yo me iré poco a poco, dice, al paso del ganado que va delante de mí, dice, y al paso de los niños, hasta que llegue mi Señor a Seir. Entonces a veces no tomamos conciencia que los niños tienen otro paso, tienen otro ritmo, y tenemos que prestarle mucha atención. ¿Qué hacen? ¿Cómo se está la comunicación con los otros niños? Qué bueno sería que se comunique con otros niños de la iglesia, ¿sí? A veces se comunican con otros, ¿sí? Y les proponen cosas deshonestas, cosas que no corresponden. La Biblia nos enseña que tenemos que ocuparnos de las viudas, no solamente los mayores, no solamente los niños, sino también de las viudas. Y el apóstol Pablo está escribiendo allí al joven Timoteo y le está diciendo así que tenemos que ocuparnos de las viudas, de aquellas, dice que de verdad lo son, y hay que honrarlas, especialmente aquellas que están solas y que hay que visitarlas, ¿sí? Así que tenemos que unir estos grupos, los mayores, los niños, las viudas, ¿sí? Y las familias de la congregación, ocuparnos, estar atentos a ver cómo están las familias. En el Salmo 68, versículo 6, dice la Biblia que Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos en prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Que es bueno saber, hay personas que están allí, como dice acá la Biblia, como desamparadas, pero Él las hace habitar en familia. Qué bueno que nosotros tengamos un corazón abierto, atentos a aquellos que están desamparados y de alguna manera cobijarlos, ayudarlos, ¿sí? En Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay hermanos que abren sus casas y tienen comedores y ayudan de alguna manera allí a la comunidad, ¿sí? Pero la Biblia dice que tenemos que darle prioridad a la familia de la fe, que tenemos que hacer un bien. Esa palabra bien en griego es la palabra agatos, que se puede traducir como algo bueno, como buenas cosas, como bienes, como algo saludable, apropiado, un favor, una provisión. Bueno en su carácter, beneficioso en su afecto. Así que tenemos que estar atentos a ver a quién podemos favorecer, a quién le podemos dar una provisión, ¿sí? Porque a veces al no atender estos grupos, ¿sí? Eso puede afectar la unidad en la iglesia local. ¿Cuánto podemos hacer, queridos hermanos, en este tiempo de pandemia? Que podemos contribuir a la santidad y la unidad de la iglesia local, ¿sí? En Ezequiel capítulo 37, versículo 17, dice la Biblia, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tenemos esta promesa. Para muchos ya es un fastidio, más de 100 días de pandemia, de cuarentena, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que Él los reunirá. Qué bueno es esto, ¿no? Y en Ezequiel 37, 17 dice Dios, júntalo luego el uno con el otro,
para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Qué buena esta promesa de estar juntos, de estar unidos. Esto es lo que Dios desea, ¿sí? En Juan, en el capítulo 17, versículos 19 y 21, dice la Biblia, y por ello, dice el Señor, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Así que la Biblia, a través del Señor Jesucristo, nos está diciendo que Él está orando por la santidad de la iglesia y también para que sean unos. El mundo, ¿sí?, tiene su ritmo, el mundo nos acosa, el mundo nos invade, ¿sí?, de tal manera que podamos quizás perder la unidad y la santidad. Por eso, queridos, es muy importante en estos tiempos, ¿sí?, unirnos más que nunca, por los medios que podamos, ¿sí? Sabemos que la unidad es una obra del Espíritu Santo, la santidad es una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Pero a través de distintos grupos sociales quiere desviar nuestra mirada, desviar nuestra atención. Si en este tiempo de pandemia el mundo, ¿sí?, el mundo, qué bueno sería que nos vea santificados y unidos, de tal manera que ellos van a creer en Cristo porque nos ven unidos, que Él fue crucificado, que tenemos un mensaje para dar, que Él murió para nuestra redención, para nuestra salvación, ¿sí? Él nos ha comprado con la sangre preciosa de Cristo. Qué maravilloso es, queridos hermanos y queridas hermanas, tener al Señor, y ser miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que levantemos bien en alto esta bandera, la bandera por un lado de la santidad y por otro lado de la unidad, para que el mundo crea que Jesucristo ha venido, y que tiene palabras de salvación y de vida eterna, ¿sí? Que esta meditación, este compartir de la palabra, sea de edificación y de ayuda para que tú puedas vivir una familia santa. A Él sea la gloria, ¿sí? En el nombre del Señor, ¿sí? Compartimos esta palabra con usted. Que el Señor te bendiga.